Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro primer webinar del mes de enero. Hoy tenemos una serie de cambios muy buenos, también algunos saludos para gente muy importante para nosotros. Vamos a comentaros un poquito el esquema del día de hoy. En primer orador tenemos a Paulina Lescano con su primer webinar con nosotros. Es un gusto tenerla y le damos la bienvenida. Va a tener un tiempo más o menos aproximado entre 30 a 40 minutos. Luego de la exposición de Paulina, lo que vamos a realizar es una ronda de preguntas con todos los temas que desarrolló Paulina, que en todo lo que es mercado internacional y nacional del agro. Luego de esto también vamos a tener toda la parte de Agustín Marcos con cada desarrollo de cada grano, soja, trigo y maíz con respecto a Matba Rofex, con respecto a futuros y opciones, estrategias y todo lo que ve él en el mercado en conjunto con Paulina. Y luego de esto va a estar Juan Ignacio Paloichi con todo lo que es inversiones y todo lo que es mercado de finanzas y todo lo que es nacional e internacional. Al final de la exposición de Juan Ignacio lo que tenemos también es una ronda de preguntas y también si queda alguna pregunta para Paulina o para alguno de los panelistas también lo pueden realizar al final. Les agradecemos mucho estar hoy con nosotros, esperemos tener un excelente año a pesar de todo lo que está ocurriendo con el país y con SEC y demás, y darles la bienvenida y que disfruten de este webinar y les agradecemos estar con nosotros. En este primer webinar tenemos, la verdad que es una noticia interesante de saludar a Dolores Rodríguez Pareja, que nos acompañó con tantos años, fue la creadora, un poco el artífice de todo lo que hoy es esta charla de estrategias, que nació en los primeros años, ya hace más de 10 años, con lo que eran las charlas en la oficina, presenciales, con desayunos y demás. Luego con la pandemia fuimos haciéndolo en forma virtual, nos acompañó durante muchísimos años en Morgan García Mansilla, es parte de la familia Morgan, y ya emprendió, digamos, un camino familiar fuera del país, que ahora nos va a contar un poquito, pero no queríamos dejar de que esté, dejar de saludarla, de mostrarle nuestro cariño por tantos años con nosotros, y la oportunidad de todos los clientes que nos acompañaron, amigos de la casa, que tengan la oportunidad, y ella tenga la oportunidad de saludarlos. Estos minutos, Dolores, te queríamos agradecer. Bueno, gracias, Nos pareció Sergio. muy Sí. bueno. Bueno, muchas gracias. Cortito, así no les robo tanto tiempo. Sí, hace 11 años me convocó Pato con la idea de llevar adelante estos espacios y de trabajar un poco más de research en Morgan. Y ahora estoy con otros proyectos, pero a este espacio le dedicaba mucho de mí porque creo que era una vidriera muy importante para mostrar el trabajo que hacíamos y acercar oportunidades y el intercambio cuando era presencial, que podíamos hablar de cara a cara. Pero bueno, también en este espacio de Zoom nos dio otra llegada y otro alcance y estuvo bueno todo ese cambio de etapas. Así que bueno, muchas gracias por todos los años compartidos. Me fui de Morgan, en realidad me fui de Argentina, así que es eso lo que quiero contarles y quedan en las mejores manos con Paulina, con Sergio, con Agus y con Juan, y eso es todo. Muchas gracias por invitarme hoy. Gracias a vos, Dolo, la verdad que te apreciamos un montón, sos una excelente persona, y siempre tratemos de estar comunicados, y gracias por todo, y te deseamos lo mejor en esta nueva etapa, a vos y a tu familia. Bueno, muchas gracias, chicos. Un saludo para todos y para todos los clientes de Morgan también en todos estos años. Un cariño para todos y seguimos en contacto. Muchas gracias, Dolo. Y ahora le damos la bienvenida a Paulina Lescano, que nos va a estar comentando todo lo que es mercado agropecuario nacional e internacional. Bienvenida, Paulina, bienvenida a este nuevo webinar y lo mejor para vos, y disfrútalo.
Hola, bueno, gracias Sergio, gracias principalmente a Dolores, que ya veo que ya se fue, pero después se lo vengo diciendo personalmente, gracias por darme la posta de todo este trabajo que ha venido haciendo ella, como dijo, y bueno, gracias a Morgan por sumarme. Así que voy a empezar a compartir la pantalla, así arrancamos y estamos en horario. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bueno, la idea, digamos, con esto que me dejó Dolores, que recién le decía si no quería ella dar la charla, que estamos en un contexto súper complicado, con un montón de elementos que le dan una volatilidad terrible, pero bueno, Dolores me dijo que no, que le deseo además muchísimo éxito que en esa nueva etapa en el primer mundo, que seguramente que le va a ir bárbaro. Pero bueno, vamos a ir arrancando. La idea, o quizás lo que quería compartir con ustedes, es que como son tantos temas, quizás el objetivo de la charla es que sea más bien como un disparador para ver cuáles son los elementos que hoy son, digamos, le dan el sostén a los precios en general de los granos, y también cuáles pueden ser aquellos que hagan cambiar esa situación. Y quizás lo más interesante de este tipo de charlas, que en su momento yo también he participado como oyente, es que se ven estrategias reales, que son las que después nos va a contar Agustín, y entonces no se queda solamente en la teoría. Pero bueno, para arrancar, ¿dónde estamos hoy? Digamos, como decía recién, ¿qué hacer digamos, en distintos escenarios que se puedan dar? La realidad es que hoy estamos perdón que me voy a sacar acá, ahí está. Hoy podemos seguir diciendo que a nivel internacional los precios siguen estando en niveles históricamente altos, tanto para soja, maíz y trigo. Si miramos en relación en este gráfico de 20 años, podemos ver exactamente la misma situación para todos. Después, cuando veamos puntualmente el trigo, es el que en peor, digamos, nivel de precio se encuentra, porque perdió todo lo que había ganado en el año, pero en el caso de soja y maíz, seguimos estando en niveles históricamente altos. Así que quizás ese ya es un dato importante. Por el otro lado, algo que también podemos ver con estos gráficos y que después se pueden ver puntualmente con cada uno de los cultivos, los niveles máximos se alcanzaron en junio, y ahora vamos a ver con qué coincide ese nivel de precios máximo que se alcanzó. A partir de junio empezaron a tener, digamos, una fuerte baja, tuvieron pérdidas de un 17-20% según el grano en el mercado internacional, y después comenzaron, principalmente en el caso de la soja y, digamos, un poquito más atrás el maíz, una interesante recuperación. Ay, a ver. Entonces quizás digamos, el mensaje, como también dijimos antes de empezar la reunión, de quizás empezar de atrás para adelante. El mensaje de esta charla creo que hoy principalmente va a ser que seguimos con precios que siguen siendo muy buenos, inclusive en el plano local, y vamos a ver que hoy la realidad es que parece imposible que estos niveles de precios internacionales y locales vayan a bajar. Pero sabemos que esas comillas, ¿qué significan? O sea, la realidad es que no tenemos certeza. Y desde el lado del productor, quedarse totalmente abierto a que estos mercados sigan explotando. O sea, esos gráficos nos mostraban que ya explotaron respecto a los niveles que teníamos hace 2 años, es realmente un riesgo. Y más en una situación como la que estamos viviendo en Argentina, en donde ya hay una parte de la ecuación digamos, del margen del productor, que ya se perdió en muchos casos, que ya tuvo una baja significativa, pero la otra pata, que es el precio, hoy sigue estando bueno. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿Qué es lo que Agustín nos va a proponer? Cuando vamos a ver qué es lo que pasa en el contexto global y que afecta en líneas generales a todos, a los 3 granos y también al resto de los commodities, podemos decir que hay 2 grandes elementos que hoy siguen siendo quizás los que le dan dirección a los mercados. Por un lado, China, sabemos que es el principal importador, exportador de prácticamente, en caso de exportador, de productos terminados, y de importador de
prácticamente todos los commodities. Entonces lo que pasa en este país obviamente que es fundamental. El mercado se había entusiasmado con que China salía de esta política de COVID-0, eliminó muchas restricciones, pero eso generó fuertes contagios. Entonces todo eso sigue repercutiendo en el nivel de demandas que, si miramos grano por grano, sigue siendo mucho menor que el año anterior. Lo único que ha venido creciendo, o que se puede decir que creció respecto al año pasado, ha sido carne vacuna, por ejemplo, y sorgo. Después el resto, granos, aceites, todo viene con un nivel de importación mucho menor. En este sentido, podemos decir justamente que el COVID sigue generando mucha preocupación en esa segunda potencia mundial, pero en cierta forma el mercado está tomando como alentador, o se está preparando, que en algún momento, para los que trabajan con ganadería, que en algún momento haya una especie de crecimiento compensatorio, o sea que vengamos de una situación en la cual viene muy retrasado con su demanda, etcétera, y que de un momento a otro esa demanda se reactive fuertemente, que en realidad es lo que pasó después de la pandemia. Pero bueno, ahora, inmediatamente después de la pandemia, después volvieron a estar en esta situación. La gran pregunta es ¿cuándo? Para ver el efecto que puede tener en el corto o mediano plazo, teniendo en cuenta esto que decíamos que los niveles están en máximos históricos. El otro gran elemento que le da dirección a los mercados globales es que hasta hace poco tiempo el mercado estaba totalmente preocupado por la inflación global y se estaban tomando todo tipo de medidas para evitar que esa inflación siga creciendo. Ahora pasamos de de tener una preocupación por la inflación a tener algunos meses que se viene hablando de posible recesión durante el 2023 a nivel global. La realidad es que esas expectativas de recesión van y vienen de acuerdo a los datos de inflación de cada uno de los países, de cada uno de los bloques, y también le dan volatilidad. O sea, las dos noticias respecto a lo que pasa con el COVID en China y todo lo que hace a las medidas para controlar la inflación y expectativas de recesión, le dan volatilidad adicional inclusive a los granos. O sea, ¿por qué? Porque afectan, tienen un efecto directo sobre la demanda. Quizás como positivo, pero de nuevo, en general esto es volatilidad en los mercados. La semana pasada Goldman Sachs se puso optimista y de repente todo lo que era la zona euro, que lo consideraba que iba a estar con una gran recesión 2023, ahora saca de conclusión que eso no va a ocurrir. O sea que ahí podemos tener un elemento positivo. Cuando les comentaba lo de la inflación global, fíjense qué es lo que viene pasando, tomando de referencia a Estados Unidos como ejemplo de que las medidas que tomaron lograron tener un control de la inflación. En junio llegaron a un nivel máximo de 9,1% anual, y ahora en diciembre tuvieron un indicador que el mercado tomó como positivo. ¿Qué relación tiene, o cuál es la relación más fácil, si queremos, que podemos hacer entre esto del control de la inflación y lo que pasa con los precios de los granos o de los commodities en general? En este caso es la variación del índice dólar en los últimos 5 años, ¿no? O sea, el valor del dólar frente a una canasta de monedas. Y acá puse como indicador, esta flechita es junio, que fue cuando justamente se produjo el nivel de precios máximos en todos los granos y prácticamente en todos los commodities. A partir de junio, fíjense que el índice dólar venía aumentando, se venían tomando medidas para controlar la inflación a medida que veían que justamente esa inflación crecía. Esta suba, ahora vamos a ver, la suba del índice dólar generó esa caída o pérdida de valor en los granos, hasta que se llegó a un nivel de inflación de 8,2%, y a partir de ahí lograron tener un mayor control hasta los niveles actuales. ¿Eso que generó? Que las expectativas del mercado fueran que la Reserva Federal no iba a tener que seguir aumentando tan fuerte las tasas de interés, y bueno, entonces todo el efecto que había generado esa fuerte suba de tasas de interés se volvió inverso, y el dólar empezó a perder valor, entre comillas, frente a una canasta de monedas. De todas maneras, si vemos, sigue estando el índice dólar en niveles también máximos históricos. Si lo comparáramos en 20 años, sigue en esa situación. Entonces, ¿por qué es importante esta relación? Que también seguro que todos los que están del otro lado la conocen, pero creo que es importante
remarcarlo. Cuando comparamos los valores de, por ejemplo, la soja con este índice dólar en un periodo de 20 años, a simple vista podemos ver que la relación es inversa. En general, cuando el índice dólar se fortalece, en general los commodities tienden a la baja. ¿Y por qué remarco en general? Porque este año eso vimos un ejemplo claro de que muchas veces no ocurre. O sea, a partir de septiembre, a fines del 2021 empezamos a ver que a pesar que el índice dólar tenía una suba fuerte, todos los granos tuvieron una suba prácticamente acompañando esa recuperación del índice dólar. En este caso, ¿qué sucedió? Tuvimos, por un lado, sequía también en Brasil, que hoy no estamos recordando lo que pasó el año pasado en Brasil, y digamos, estalló la invasión rusa a Ucrania, que generó, digamos, una suba fuerte en todos los granos, no solamente en el trigo. Pero fíjense que después empezamos ya en este último tiempo, acá fue justamente junio, ahí volvimos a tener esa relación inversa y hoy nos encontramos con el índice dólar bajando y los precios, por ejemplo, de las hojas subiendo. Así que es sumamente importante ver cómo sigue esta relación. Cuando vamos a Argentina, la realidad es que si a nivel internacional teníamos esos dos grandes temas, en Argentina el tema principal hoy obviamente es la sequía. No es necesario ni que lo mencione. Este informe de la Bolsa de Cereales creo que está bueno. Hay quienes dicen que digamos, sigue siendo muy optimista en las expectativas de producción. Esto lo pueden encontrar en la página de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Por qué muchos dicen que sigue siendo muy optimista? Porque lo que hizo la Bolsa fue hacer dos escenarios. Uno en donde considera que, digamos, que empieza a darse buenas precipitaciones de aquí en más, y entonces considera que la expectativa de producción de soja bajaría de 48 de una expectativa original a 41. Y en un escenario peor, en donde no se den precipitaciones en el corto plazo, la baja a 35. En general, digamos, la mayoría de los productores y, digamos, gente participante de la cadena considera que hoy es imposible pensar en 41 millones de toneladas. Pero bueno, lo que me parece muy bueno en estos escenarios es que considera los efectos no solamente en digamos, la producción de granos, sino también en cómo incidiría en la economía de Argentina, con un escenario optimista, entre comillas, que generaría una caída del PBI de 1,1%, y el escenario más pesimista, que generaría una caída cerca del 2%. En realidad, esto mismo, una caída cerca de 1,1%, ocurrió en la campaña 17-18, o sea, ya lo vivimos, y esto es sumamente importante para todo el resto digamos, el funcionamiento de la economía, no solamente del productor, sino del país. En este escenario también la expectativa de producción de maíz la baja originalmente de 50 millones de expectativas, 44 a 37 según el escenario. El otro gran elemento de Argentina que no podemos tampoco dejar de considerar, pero que localmente, digamos, ya sabemos manejarnos perfectamente, es la gran cantidad de intervenciones y trabas y subsidios a lo que antes intervinieron y demás, que hace que cualquier movimiento digamos, de cualquiera de todas esas intervenciones genere un impacto en toda la cadena. El más gráfico, podemos decir, es lo que pasó con el dólar soja. Cuando vamos a qué es lo que viene pasando con esta sequía, ¿no? En este caso, de nuevo, no es necesario ni que se los mencione, pero quería mostrarles cómo estamos en este momento, digamos, con la sequía en nuestro país en relación al año pasado. El año pasado también teníamos zonas con sequía, pero en este caso, digamos, la situación es mucho más complicada. Sumado a eso, se vuelve a repetir por tercer año consecutivo que la zona más afectada vuelve a ser todo lo que es la zona núcleo. Entonces, el impacto realmente es muy significativo. ¿Qué es lo que podemos esperar en el corto o mediano plazo? Bueno, se dan precipitaciones, y acá, digamos, creo que también es bueno mencionar que en muchos casos las precipitaciones que se dan en Brasil ya empiezan en cierta manera a molestar en algunas zonas que empezaron con la cosecha, y eso también es un factor a seguir.
Respecto a Argentina, esperemos que se cumplan las proyecciones de precipitaciones en estos días. Y bueno, y quizás algunos de los que están del otro lado tuvieron la suerte de recibir algunos milímetros. Esto es la imagen satelital ayer a la madrugada. Esto hoy, más temprano, ojalá que muchos de ustedes hayan recibido milímetros, aunque sea para seguir aliviando. Avanzando con el maíz, este gráfico es de 5 años, valores en Chicago. Lo que hice fue poner, esto es lo que ocurrió el año pasado, este es, digamos, esto sería enero del 2021, esto fue enero del 2022, o sea, el año pasado a esta altura estábamos acá. ¿Qué es lo que pasó? Se volvió a repetir lo que ya había pasado el año anterior. En enero, el maíz siguió, digamos, teniendo una fuerte suba. Después, lo que les comentaba, en junio tuvo una fuerte caída, principalmente por esto de, además de digamos, los cambios en la economía global, un resentimiento también en la demanda que afectó a los valores internacionales. Pero fíjense que ahora estamos en esta situación, o sea, se repitió exactamente lo mismo este año, igual que lo que pasó el año pasado. Ahora estamos acá y obviamente la gran pregunta que nos hacemos es si desde estos niveles, que ya están, digamos, niveles por encima de los del año pasado, podemos pensar en que vamos a tener de nuevo ese comportamiento. De nuevo, es difícil pensar en que los precios sigan explotando desde estos niveles, pero también es para seguir de cerca. Por eso la importancia digamos, de hacer buenas estrategias que nos va a comentar Agustín. ¿Qué es lo que pasa con los fondos especulativos en Chicago? En el caso del maíz, este recuadro es digamos, la posición en este año respecto a desde 2020, la línea verde son los niveles o sea, es la posición neta de los fondos especulativos, y se ve claramente qué es lo que pasó, por ejemplo, cuando los precios han tenido un comportamiento de suba, que les comentaba recién, desde enero del año pasado, los fondos acompañaron con fuertes compras, y en las caídas de este año achicaron fuertemente su posición. Hoy podemos decir que están comprados en una posición intermedia, no están en los niveles máximos que llegaron a tener, que estaban cerca de 48 millones de toneladas, o sea, casi una producción argentina comprada, que eso digamos, genera un riesgo de que cuando deciden liquidar, empujen el mercado, como se vio en los casos anteriores, pero siguen estando comprados, así que también hay que seguir de cerca principalmente qué es lo que pasa con la economía, además de lo que pasa específicamente con el maíz. Cuando vamos al plano local, digamos, muchos datos para analizar de nuevo, la idea por ahí es poner datos disparadores, y bueno, y después en todo caso en otras comunicaciones se sigue ampliando la información. Pero ¿cuánto de maíz disponible de la 21-22 podemos considerar que hay? La realidad es que es muy difícil quizás tener un dato muy certero. Esto simplemente lo que hice fue tomar los datos de estimación de producción de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, de la campaña 21-22, y descontar lo que tiene precio de acuerdo a la Secretaría de Agricultura al 11 de enero. Entonces podemos decir que en el mercado, o sea, prácticamente no queda maíz, que es lo que estamos viendo, y eso genera la firmeza de precios, que queda no más de acuerdo a este Excel súper simple que les estoy diciendo, no más de 12 millones de toneladas para llegar a la nueva campaña. De esas 12 millones de toneladas podemos decir que casi 5, o sea, están a fijar, podemos decir, en manos de los compradores. Y en manos de los productores, de nuevo, con todas las salvedades de este cálculo, solamente 7 millones de toneladas. Esa mercadería es la que, digamos, queda libre de negociar, saliendo de negocios a fijar y demás. Todavía tenemos mucho para llegar a la nueva campaña, y más con la situación de sequía que estamos. Teniendo en cuenta esa mercadería que queda, que es muy poca, y la situación de nuestro maíz en el mercado internacional, estos valores que publica el Consejo Internacional de Granos
digamos, tengamos en cuenta que son valores, digamos, promedio, después cada exportador y demás va a tener un valor, y en el caso puntual de Argentina son valores FOB índice que muchas veces no coinciden con los valores reales de mercado. Pero aunque tomáramos los valores de mercado, estamos, digamos, no somos competitivos en el momento actual. Perdón, estaba contestando. Así que bueno, creo que eso hay que tener en cuenta. De todas maneras, como estamos viendo, es prácticamente no tenemos mercadería. En el caso de Brasil es el más competitivo, y bueno, y después le sigue el FOB Golfo. Ahora, ¿cómo estamos con los precios en el mercado local? Bueno, tomo el Matbar Rofex con los precios del cierre de ayer, y lo que hice acá, bueno, estos son los valores del cierre de ayer, y a la derecha están los valores que teníamos el año pasado a la misma altura. De nuevo, podemos, digamos, inferir que los precios son mejores que los que teníamos el año pasado. Es verdad, los costos también fueron mayores, y digamos, hay un montón de elementos que también empeoraron los números, pero de nuevo, el mensaje es que estos precios que tienen, digamos, una ventaja respecto al año pasado son buenos, y todos los que son costos que ya se tomaron, o sea, ya tuvieron ese incremento, ya se asumió. Entonces, de nuevo, capturar de alguna manera estos niveles de precios que tienen una ventaja respecto al año pasado, creo que es la manera de no quedarse totalmente expuesto. Entendiendo perfectamente la situación de sequía, por eso Agustín nos va a dar las herramientas acordes a la situación actual. Pero bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, el premio que tenemos, o el premio que tiene el abril versus el julio, que también es históricamente alto. En este caso ayer cerró en $24 por tonelada, el abril versus el julio. Es históricamente alto. Estoy sacando el año pasado, fíjense que igual estábamos en 23 en este momento del año, pero en general, digamos, en la mayoría de los años no supera 5, 10, 12 dólares. Ahora, evidentemente, lo que está leyendo el mercado es que ese maíz temprano no va a existir, va a ser muy poco el volumen que va a haber, y obviamente tiene un premio respecto al julio. Abajo les puse también los distintos tipos de dólar, o sea, como estábamos el año pasado. Esta es otra de las grandes características de Argentina, además de todas las intervenciones, que también las viven todos los días. Bueno, en donde obviamente, además de ver todos los tipos de precios, hay que ver todas las cotizaciones, todas las brechas y demás. Esta es lo que estaba el año pasado. Y después, el detalle de dónde sale esto, que el cuadrito de arriba sería la capacidad teórica de pago, con esos valores FOB de la exportación. Ahora no me acuerdo si oculté la plaquita que tiene el desarrollo de eso, pero después si quieren lo pueden pedir. ¿Qué es lo que vemos? En general, los valores FAS teórico del maíz disponible y de la nueva cosecha están por debajo de los niveles que hoy se están pagando en el Matbar Rofex. De todas maneras, los valores pagados en físico y forward están por debajo de esos niveles que estamos viendo. De nuevo, lo mismo que venimos viendo, el maíz abril en niveles, fíjense, o sea, hace nada más que en agosto teníamos $60 menos, está bien, no estaba para nada prevista la caída de producción que tenemos. ¿Cuánto de la 22-23? También tomando los datos del Ministerio de Agricultura, de la Secretaría de Agricultura, en este caso, lo que hago no es poner cuánto queda sin precio, porque todavía no sabemos ni cuánto vamos a cosechar, sino cuánto hay con precio. Negociado hay cerca de 7 millones de toneladas, la mitad que el año pasado, entendible completamente con la situación de sequía que tenemos. Declaraciones juradas de ventas en el exterior, 10,2, que están planchadísimas desde hace muchas veces, la mitad también del año pasado.
Bueno, y acá les puse el detalle. Con precio hay nada más que cerca de 3 millones de toneladas versus 8 que había el año pasado. O sea, totalmente comprensible, o la explicación se encuentra justamente en la situación dramática de sequía que tenemos. Ahora, cuando esas declaraciones juradas de ventas al exterior las llevamos a ver cómo están declaradas por mes de embarque, nos encontramos con que casi el 90% de esas 10,2 millones de toneladas están todas declaradas para embarque, marzo, abril y mayo. Los que están del otro lado seguramente tienen una idea formada de cuánto maíz temprano va a haber. O sea, es esperable que sea mínima la cantidad de mercadería. Entonces, si uno cruza estos datos, o sea, de estas declaraciones juradas de ventas al exterior, con el bajísimo volumen negociado, con el bajísimo volumen de mercadería con precio, puedes inferir que el maíz abril no tiene límite de suba, o sea, podría seguir subiendo, y digamos, puede inferir eso. Pero, volviendo a la Argentina, no nos olvidemos que estamos en un país en donde las intervenciones son digamos, una moneda corriente, o sea, ya no nos podemos sorprender de que vaya a haber una intervención. Entonces, esto lo escribí en diciembre, y la pregunta, como para no poner una cosa con totalmente certeza, es si se viene otra intervención. ¿Por qué dice la tercera? Porque la primera prórroga de embarque se hizo para el trigo, cuando se dieron cuenta que, o sea, cuando vimos que no era muy difícil ver cuánto se iba a poder exportar. Después se hizo para el maíz disponible, sin demasiado sentido, porque no hay mucho por embarcar. Y digamos, eso que les comentaba recién, todo ese maíz temprano que está para embarcar, que es muy difícil que se pueda llegar a tener esa mercadería, ¿cuál es digamos, el fusible que tiene el gobierno para evitar que los precios sigan subiendo? Ya sabemos, que haga, en este caso, una prórroga, en otros casos ha cerrado los registros de exportación directamente. Acá, sin haberlo cerrado explícitamente, no hay más declaraciones juradas, es verdad que estamos no competitivos, etcétera, pero la alternativa que tiene es hacer una prórroga para que todo ese maíz que debería embarcarse en esos meses pase a embarcarse en otros meses. Y en ese sentido, tener doble cuidado. ¿Por qué? Porque todo ese maíz julio que nosotros vamos a tener, que se sumaría con estas prórrogas y más, va a competir de lleno con una mega cosecha de Brasil, que si se cumple, va a estar cerca de 100 millones de toneladas solamente de la safriña. Entonces, de nuevo, a tener mucha atención. Agustín, te dejo a vos espacio para que nos cuentes con todo este escenario qué es lo que se puede hacer. Dale, muchas gracias, Paulina. Buen día a todos. Para que me saco Sí. el puntero, perdón, que si no Si puedo. dejas de compartir, porfa. Sí. Ahí está, listo. Dale. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar mostrando unas estrategias de maíz con los precios que estuvieron habiendo ayer en el mercado. Bueno, para empezar, de maíz abril, la que pongo como destacada, teniendo en cuenta de todos los factores que nos está comentando Paulina, con un futuro en 263 que estuvo ayer, la compra un put 252 en $7.40, pone un piso de venta en $244.60 sin techo alguno. El gráfico quedaría así, con un piso en 245 y a partir de 248 más o menos se acompaña el precio hasta donde vaya, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que el maíz abril en el 2022, a esta altura del año, estaba en $220. Hoy estaríamos poniendo un piso más de $24 por encima del precio del año pasado. Después, haciendo estrategias un poco más complejas para maíz abril, un sintético con la venta a un futuro en 263, que puede ser también un forward, comprando un call 280 en $7.50, pagando unas diferencias máximas de $17, pone un piso de venta en 255,50 y acompaña mercados de 280. Así quedaría el gráfico, y de vuelta
ponemos el recordatorio de lo que estaba el año pasado a esta altura del año. Y después, un piso techo, que es un poco más arriesgado, porque recordemos que esto consta de vender un call, con el cual si supera el precio de ejercicio del call, se empiezan a pagar diferencias sin límite. Con la compra de un put 260 en $10.90, vendiendo un call 292 en $4, tiene un costo de $6.90, pone un piso en $253 y un precio máximo de venta en $285.10. Así quedaría el gráfico, un piso acompaña al mercado hasta 285, que sería el precio máximo de venta. Acá el recordatorio de vuelta. Después, para mayo-julio, bueno, para mayo-julio la compra de un put 220, que estuvo cotizando en $7.80, con un futuro en 240, un piso de venta en 212,20 y sin techo alguno. Así quedaría el gráfico, y recordemos el precio de mayo-julio hasta la altura del año pasado estaba en $199. Después la estrategia destacada para mayo-julio, estaríamos hablando de un put sintético, la venta de un futuro a 240 con la compra de un call 264 con $7.60, poniendo diferencias máximas de $24, un piso en $232,40 y acompañando el mercado desde $264. Así quedaría el gráfico y el recordatorio de lo que estaba el año pasado, o sea, estaríamos poniendo más de $30 arriba el piso de venta con respecto al año pasado. Y lo que es una estrategia de un riesgo más alto, un piso techo con la compra de un put 228 en $10.80, vendiendo un call 280 en $3.90, con un costo nuevamente de $6.90, se pone un piso en 221 y un precio máximo de venta en $273.10. Así que el gráfico, un piso, un buen recorrido al alza acompañando el mercado y un techo en $273. Bueno, para maíz eso sería todo. Recordemos que hoy Morgan García Mancilla está cotizando opciones, por lo tanto no hay problema de volumen, no estamos teniendo problema de volumen, todas las opciones que nos pidan, por el volumen que nos pidan se consigue, las cotizamos nosotros, las hacemos nosotros, así que hoy no es problema el mercado y la liquidez del mercado. Excelente, Agus. Ahí sumo que también tienen la posibilidad, los que quieran, de financiar las opciones. Estamos con dólar oficial para la compra de las opciones. Siempre lo recordamos, viendo una posible devaluación en caso de que la haya para el año que viene. Es una excelente estrategia aprovechar el dólar oficial y además la posibilidad de financiarlo a través de la SGR, y también la posibilidad de sumar un instrumento de financiación como es el pagarí bursátil, donde prácticamente se pueden correr esa financiación en dólares a muy baja tasa y pudiendo pagar todas las opciones de la cosecha que viene con financiación a la cosecha posterior. Excelente, Agustín. Y si te parece, Paulina, continuamos. Bueno, ahí están viendo. Perfecto. Bueno. A ver que vuelvo a poner el punterito. Bueno, gracias, Agustín. La verdad que me parece que por ahí lo que yo siempre insisto es en ver todos los escenarios y con esos escenarios tomar decisiones. Creo que todas las alternativas que pasó Agustín hay para elegir según el perfil de cada empresa y situación de sequía y demás. Avanzamos con la soja. Creo que en tema soja ahora vamos a ver los precios, pero teniendo, digamos, uno de los principales factores que creo que hay que considerar de nuevo para, digamos, ver hasta dónde los precios que estamos teniendo internacionalmente pueden seguir o pueden inclusive explotar. Cuando vemos desde el lado de la demanda, esa demanda sigue sin reactivar. Estas son las importaciones de soja de China. Y vemos que en 2022, más allá que digamos, en el último periodo
ha tenido un repunte, inclusive con ese repunte y todo, sigue teniendo una importación de soja en este caso, mucho menor que en campañas anteriores. Y bueno, y si repitiéramos este gráfico para, de nuevo, para maíz, para todos los commodities prácticamente, incluido el petróleo, salvo carne vacuna y sorgo, veríamos una situación similar. Entonces, creo que no hay que dejar de ver el elemento demanda, más allá que hoy, con la sequía que tenemos en Argentina, es muy difícil no pensar solamente en la oferta y en la oferta argentina. En este gráfico que les compartí de maíz, acá en el caso de soja, 5 años, fíjense que este año, que es el círculo verde, pasó exactamente lo mismo que el año pasado, y de nuevo, esto era el valor de la soja en enero. ¿Qué pasó en enero del año pasado? Los precios explotaron de nuevo. Entonces, del otro lado dirán, buenísimo, van a seguir explotando, estamos acá, tenemos mucho recorrido por delante. Eso sería lo ideal para toda la cadena, bueno, no para los consumos, ¿no? Pero bueno, sería bueno, digamos, desde el lado del productor, que los precios sigan explotando. De nuevo, la seguridad, la certeza, no la tenemos, pero esos son los datos. ¿Cómo están los fondos especulativos en el caso de soja? Bueno, fíjense, lo mismo que en maíz, o sea, cuando los fondos especulativos, que es la línea verde, la posición neta, están en modo comprador, potencian las uvas de la soja en este caso. Cuando empiezan a haber elementos que de un día del otro prácticamente cambian, fíjense que esto es de una semana a la otra, empiezan a liquidar y tarde o temprano van a empujar a los precios también de la soja. Bueno, y esto es lo que pasó este año, lo que les decía, los precios llegaron a niveles máximos en junio, los fondos empezaron a liquidar y los precios de soja tuvieron una caída. Hoy están, digamos, en modo comprador, si queremos, y con una posición que también no es la máxima que han tenido histórica, pero es bastante elevada. Entonces, si bien es positivo que estén en modo comprador porque empujan los precios hacia arriba, también nos ponen en doble atención por si hay algún elemento que hace que estos empiecen a liquidar. Cuando vamos a el gráfico anterior nos mostraba qué pasaba con la soja. En el caso del complejo, acá están las variaciones porcentuales en el último año. Fíjense que soja 18% en el último año en Chicago, el aceite solamente un 7,5% y la estrella indiscutida es la harina. Así que, bueno, un 32% la harina de soja en Chicago tuvo de ganancia en este año. Podemos decir que obviamente una de las razones es lo que está pasando en Argentina. Una de las razones es la preocupación por la sequía. Digo una de las razones porque ya venía con un comportamiento súper alcista, inclusive antes de nuestra sequía. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que pasa con la harina de soja? Porque estas son las exportaciones de harina de las últimas campañas para los 3 principales exportadores. Y varias cosas podemos ver. En la 2021 Argentina duplicaba prácticamente lo que exportaba Brasil, y más que duplicaba lo que exportaba Estados Unidos. Estados Unidos sigue más o menos con un mismo nivel de exportación, pero Brasil viene creciendo. Entonces, este año que vamos a ver cuánto tiene de expectativa de producción, obviamente también va a moler más, va a exportar más grano, va a moler más y va a exportar más harina. ¿Qué es lo que pasó con el USDA ahora en enero? También varios temas a tener en cuenta. El USDA para Argentina bajó la expectativa de producción. Sergio, perdón, yo veo que como que hay un mensaje del chat, no sé si lo tengo que ver yo. No, los dejamos al final de tu bloque. Sí, podés continuar. Bueno, en el caso de lo que les decía, el USDA que hizo, bajó 4 millones de toneladas la expectativa de producción para Argentina, pero la deja en 45 millones, que es lo que, hablando localmente, sabemos que es imposible que lleguemos a ese volumen. Con esa caída de producción y todo, bajó la molienda, la exportación de harina en 1.100.000 toneladas en este reporte. Y ese mismo volumen lo incrementó de exportación de Brasil. Entonces, esto quizás es más para visión de mediano a largo plazo como país, o sea, que estemos atentos, que digamos, también en cierta forma podemos tener una pérdida de mercado en este sentido,
para tomar medidas, no para asustarse a nivel país, pero sí para considerarlo. Y otro dato sumamente importante en el corto plazo es que si esta producción no supera los 40 millones de toneladas, esta expectativa de exportación de harina obviamente que va a seguir cayendo. ¿Eso puede hacer que siga subiendo el mercado? La realidad es que a mí siempre me gusta en esos gráficos, y me voy a volver a esta es la harina de soja. Esto obviamente es un mercado totalmente explosivo desde diciembre que está explotando. Estos mercados explosivos, así como explotan, bajan. Entonces, de nuevo, pongamos los alertas y ojo, que no todo sube indefinidamente. Esa harina más cara a nivel internacional, hay una demanda que en algún momento va a decir, no puedo seguir comprando, voy a ver de qué manera puedo reducir el uso de harina, y eso puede hacer que digamos que haya una retracción. La verdad que viene subiendo todas las semanas, pero el ojo lo pondría. Ahora, ¿qué pasa con los fondos especulativos en harina? Bueno, de nuevo, el comportamiento es igual, los fondos compran, los precios suben, y los fondos liquidan, y es como que magnifican las tendencias. Bueno, este dato también, lo junto con lo anterior de mercado explosivo, los fondos en harina están comprados en una posición récord. Entonces, de nuevo, mientras los fondos están compradores, estamos todos contentos porque los precios suben. Ahora, cuando estos fondos, de un día para el otro, como acá, o sea, como cada vez que pasa, o sea, no es de un día para el otro, de una semana para el otro, le aparecen 3 elementos que les parece ya gané demasiado, etcétera, empiezan a liquidar y los precios caen. Entonces, de nuevo, los alertas para los escenarios. Bueno, y acá está la corroboración de que es el máximo histórico, o sea, la posición neta comprada de los fondos en harina es récord histórica, o sea, acá está 20 años. 20 años, ¿no? Bueno, sí. Ahora, cuando vamos ahí estuvimos viendo un poco el tema de la demanda, cuando vamos a la oferta, ya también deben tener todos estos números. Brasil aumentaría su producción en casi 25 millones de toneladas, más, menos, caídas, etcétera. Hasta ahora no hay nadie, ninguna consultora, ni organismo de Brasil, ni el USDA, ni nadie, que diga que la producción va a estar por debajo de 150 millones. O sea, son 25 millones de toneladas que ingresarían al mundo, que en cierta forma pueden contrarrestar parte de nuestra caída. Y en maíz también, cerca de 126 millones. En el caso de soja, la realidad es que ya arrancó la cosecha, de acuerdo a Rural, al viernes pasado el avance a nivel país era del 0,6%, está retrasado respecto al año pasado, perdón, sí, al año pasado, pero no tanto respecto al promedio. El año pasado estaba en 1,2%. Hoy la verdad que con los pronósticos que hay y demás, no parece que vayan a tener un susto climático que haga caer fuerte la producción. Hoy cuando estaba terminando de chequear información para esta presentación, encuentro un archivo de USDA mío, de un Excel, en donde las primeras estimaciones de producción de la campaña pasada de Brasil, que terminó cosechando 125, eran 149. O sea, el mercado, y cuando vemos los gráficos, parte de esa fuerte suba que tuvimos sobre diciembre tuvo que ver con esas caídas de producción de Brasil. Pero bueno, hoy la situación no parece que fueran a tener esa caída de producción. Ya empezaron a cosechar en Mato Grosso y en algún otro estado, en donde empieza a preocupar, en algunos casos, digamos en Río Grande do Sul y demás, la falta de precipitaciones, porque todavía se está definiendo rinde, pero en las zonas donde están cosechando, las precipitaciones que vimos en el mapa anterior empiezan a molestar. Por ahora, sin demasiado, digamos, en el mercado no se habla de que vaya a ser una pérdida importante. Lo que sí tenemos que tener claro es que esa soja ya empieza a materializarse y empieza a salir al mercado. ¿Cómo estamos con la soja a nivel internacional en valores FOB? Bueno, la Argentina, digamos, entre estos analizados, de acuerdo al Consejo Internacional de Grano, está más cara. Brasil, justamente lo que estamos hablando, que empieza a tener movimiento por su cosecha, en niveles muchísimo más baratos. Cuando vamos a esto que les mostraba, ¿cómo está la soja en el MATBA-ROFEX? Bueno, la soja disponible ha seguido volando, abajo están de nuevo todos los tipos de dólar ahora, y no todos, porque son como 20, algunos de los tipos de dólar, y cómo estaba el año pasado.
Y lo mismo que en el maíz, ¿qué valores teníamos el año pasado a la misma altura? Bueno, creo que no hay demasiadas palabras, o sea, no es necesario ni que lo mencione las diferencias de precios que tenemos, es verdad lo de los costos, etcétera, pero estos precios, de alguna manera, Agustín nos va a decir cómo hacer para no dejarlos pasar, y si sigue subiendo que los podamos aprovechar. Bueno, estos son los valores, de nuevo comparados con el año pasado. Ay, perdón, no me acuerdo si puse la capacidad teórica de pago. En el caso de la soja, la situación es, digamos, es que en el caso de la industria, los valores que se están pagando hacen que esté con una situación de contramargen muy importante. Entonces, también hay que ver hasta dónde ese juego entre oferta y demanda resiste que sigan aumentando los precios. Y ahora veo si en el mapa sigue ahora lo que les quiero comentar. Bueno, es indiscutido los niveles que tenemos, es indiscutido que con la sequía que hay es muy difícil tomar decisiones de venta, ya sea disponible de lo poco que queda como de la nueva. Y en relación a esto que les decía, en general, este mapita se lo pedí prestado a Daniel Siqueira de Ag Rural, que lo publicó ayer en Twitter, de los negocios que se informaron de soja brasilera que se vendió a Argentina. En general, digamos, esta sería lo mismo que la soja de Paraguay, la forma habitual de ingresar de la soja, digamos, por distintos ríos, llega por río, por hidrovía Argentina. Pero lo particular de alguna de estas ventas es que se están vendiendo soja febrero desde acá, y para ser embarcada por barco por mar. O sea, en general cuando tenemos estos mercados, los mismos mercados se van autorregulando. Por ahora los volúmenes de importación no están fuera de lo que habitualmente ocurre, pero bueno, es también un tema para seguir de cerca. ¿Cuánta mercadería queda sin precio de la 21-22? Bueno, este 10-11 de nuevo, todas las comillas de esto, ¿no? Es la producción estimada de la bolsa de la 21-22, menos lo que hay con precio de acuerdo al Ministerio de Agricultura del 11 de enero. Queda también, nada, 10-11 millones de toneladas de soja. El año pasado había 8, o sea, tenemos inclusive un poquito más que lo que había el año pasado a esta altura. No teníamos la sequía que tenemos, ¿quién va a vender esa soja? Más sabiendo todo lo que pasa con los posibles dólares soja. De lo negociado, la industria tiene el mayor porcentaje, y la exportación tiene 7 millones, de las cuales con declaraciones juradas solamente tenía 5, o sea, hay como un saldo, digamos. Y entonces, ¿quién va a vender lo que queda con la sequía que hay y con la posibilidad de que vengan otros intentos de dólar soja? Entonces, está complicado, pero para eso además, por eso son tan interesantes las alternativas estas de cobertura, porque no se compromete mercadería, entonces en caso que se dé ese dólar soja se puede aprovechar. Y de la 22-23, ¿cuánto hay con precio? O sea, al revés, 700.000 toneladas nada más al 11 de enero, versus 1,4 millones que había el año pasado, o sea, la mitad, algo similar a lo que veíamos en el caso del maíz. De lo negociado, que son cerca de 3 millones, o sea que incluye lo que está sin precio, el 90% está en manos de la industria. Y bueno, y este recuerdo no deseado, que también lo he compartido por ahí en las redes, y también con Morgan en las reuniones que hemos tenido en forma interna, este sería el recuerdo no deseado, pero que creo que en un escenario negativo hay que ponerlo para que no pase, digamos, no nos agarre desprevenidos. ¿Qué pasó en el 2018? Que es una de las sequías similares a la que estamos teniendo ahora. Estos son los valores de la soja disponible 2018, y estas son las estimaciones de producción de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Claramente, desde enero pasó lo que está pasando ahora, con fuertes subas en los mercados, a medida que las estimaciones de producción bajaban. ¿Qué pasó a partir de mayo? La soja llegó a bajar casi $80 en 2 meses. ¿Va a pasar esto? No es algo que hoy parece totalmente imposible, pero creo que hay que tenerlo en ese escenario. Agustín, te dejo a vos, te doy el pase para que nos cuentes qué estrategias hay. Dale, muchas gracias, Paulina.
Vamos con las estrategias de soja. Para soja mayo, primero empezamos con la compra del put, un put 392, que ayer se podía comprar en $9.20, poniendo un piso en $382.80 sin techo alguno. El futuro estaba negociando en $412, así quedaría el gráfico. Y recordemos que el precio en mayo del 2022, de la soja mayo de 2022 a esta altura del año, estaba en $356. Después, la estrategia destacada para soja mayo es un put sintético, la venta de un futuro en 412, comprando un call 432, solo $20 arriba, poniendo $20 de diferencia máxima, gastando 10, poniendo un piso en $402, acompañando el mercado desde 432, con un gráfico que daría de esta manera, y recordando que el precio de la soja en el año mayo del año pasado estaba en $356. Después, la estrategia con un poco más de riesgo, la estrategia de un piso techo, con un put 400, comprando un put 408 en $15.80, vendiendo un call 448 en $5.30, con un costo de $10.50, se pone un piso en $397.50 y un precio máximo de venta en $437.50. De esta manera quedaría el gráfico con un piso en 300, casi 98, acompañando el mercado, y un techo en 438. Con el precio del año pasado en 356. Para soja mayo, para soja julio, la compra un put 388, ayer 415 estaba la soja julio. Con la compra un put 388, $10.60, pone un piso de venta en $377.40, sin techo, acompañando el mercado de todo lo que suba, con un precio de la soja julio el año pasado que estaba en $359. La estrategia destacada para la soja julio, un put sintético también, la venta a un futuro en 415, con la compra de un call 448 en $10.60, poniendo las diferencias máximas de $33, se pone un piso en $404 y se acompaña el mercado desde 448. De esta manera quedaría el gráfico. Y después, la estrategia de más alto riesgo, el piso techo, comprando un put 400 en $15, vendiendo un call 472 en $5, con un costo de $10, se pone un piso en 390 y un techo en $462. De esta manera, un piso en 390, se acompaña el mercado todo este recorrido hasta que se pone un techo en $462. Bueno, para soja estas serían todas las estrategias que teníamos. Así que bueno, vuelvo contigo, Paulina. Bueno. Sergio, ¿hago un mega ultra rápido de trigo o como vamos cerrando? Sí, si te parece, hablamos un poquito de trigo, algo por ahí corto, como para darle tiempo a Juan. Dale, sí. Bueno, voy a acelerado, pero igual es mucho más corto el trigo. Rápidamente el trigo, cuando veíamos el gráfico de 5 años, bueno, el trigo pasó totalmente distinto, no hubo ninguna recuperación este año, lo poquito que recuperó lo perdió rápidamente, perdió todo lo que había ganado por la invasión rusa. ¿Cómo estamos en Argentina? Digamos, comparados con Estados Unidos, estamos algo más baratos, pero hay un montón de trigos de otros orígenes que están mucho más competitivos que Argentina, sumado que los valores quizás de Argentina son más bien referenciales porque prácticamente no hay trigo, no hay oferta. Australia, un dato que me parece súper importante, justamente está volcando mucho trigo al mercado, sumado a Rusia, y los datos de Australia hablan de que han tenido una producción de 42 millones de toneladas, cuando el USA sigue manteniéndola en 36. Esos 6 millones de toneladas adicionales, además que son récord, hacen que tenga también mayor potencial de exportación, que es mayor competencia, especialmente en todo lo que es el hemisferio sur.
Trigo Argentina, lo que les comentaba digamos, de referencia a tener ojo con el maíz. O sea, el maíz abril, uno lo mira, el contexto oferta-demanda, no le queda otra que pensar que va a seguir volando. ¿Qué pasó con el trigo? Si uno miraba el balance de oferta y demanda, podía más o menos pensar lo mismo. ¿Qué pasó? Pusieron una prórroga de embarques y los precios del trigo cayeron automáticamente. ¿Cómo estamos en relación al año pasado? O sea, más allá de esa fuerte caída que tuvimos, los precios siguen estando en niveles más que interesantes para quien sí cosechó, digamos, ya está en una situación en la que puede tomar decisiones de ventas sin tener riesgo de no tener mercadería, como sí puede pasar con la gruesa de la 22-23. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice Agustín respecto a estrategias en este sentido. No quiero extenderme demasiado, porque además ya digamos, como ya está cosechado, ya está este análisis, digamos, pero bueno, el nivel negociado es la mitad del año pasado, obviamente porque la cosecha también fue la mitad, de acuerdo si consideramos la bolsa de Buenos Aires fueron 12,4, la bolsa de Rosario 11,5, o sea, una catástrofe total. Y de nuevo, el mismo escenario que vemos en el caso del maíz abril, en este caso en el trigo prorrogaron esas declaraciones juradas y automáticamente los precios del trigo cayeron, la exportación no está, digamos, activa. ¿Cuánto queda sin precio del trigo ese 22-23? 8 o 7 o menos puse yo. ¿Por qué? Porque lo que les decía, si tomamos la producción entre las dos bolsas hay 1 millón de toneladas más o menos, y además hay que ver realmente cuál fue el volumen final. De eso que está sin precio, casi 6 está en manos de productores. Este sí dato es el que sale de los datos del Ministerio de la Secretaría de Agricultura, y cerca de 2,2 en manos de compradores. Esto es sin precio, o sea que ahí puede, acá lo que están los productores es mercadería que realmente tiene el productor, y lo que está sin precio en manos de compradores es lo que está a fijar. Bueno, este era cortito. Agustín, te doy el pie para ver qué hacer con estos precios de trigo. Dale, muchas gracias, Paulina. Bueno, en trigo armé una sola estrategia como para hacer rapidito, una estrategia destacada que es un put sintético, la venta de un futuro en $318 para trigo julio, estamos hablando, $318, la compra de un call 360 en $9,20, pagando con una diferencia máxima de $42, se pone un piso de venta en $308,80 y se acompaña en el mercado desde los $360. Así quedaría el gráfico, y el precio de trigo julio a esta altura del año pasado está en $243. Así que bueno, por mi parte eso es todo. Así ya le damos lugar a Juan que puedan empezar su bloque. Bueno, excelente, Agus, como siempre, lo que nos acercás. Bueno, Paulina también. Increíble todo lo que nos comentaste de mercado y demás. Tenemos algunas preguntas en el chat, vamos a tratar de responderlas rápido. Tenemos la primera. El año pasado, en esta época, la producción de Brasil de soja se recortó en parte, versus este año se mantiene en potencial. ¿Esto sería bajista para soja en Chicago el corto plazo? Bueno, creo que la pregunta quizás le hicieran antes que comente. Claro, el año pasado pasó eso exactamente, que fue digamos, al revés de lo que está pasando ahora. Las expectativas eran de 149 de Brasil y terminaron en 125, eso hizo que los precios también subieran previo a la invasión rusa. Sí, si se confirma, digamos, lo que yo veo es que si se confirma esas 150 millones de toneladas, para mí es un elemento bajista. Más allá que en cierta forma ya está tomado por el mercado, cuando eso realmente se concrete, hoy estamos como una especie de bisagra, porque no sabemos si se va a concretar o puede pasar como el año pasado, que una pérdida a último momento del ciclo. Pero de concretarse, yo creo que es un factor bastante bajista, o por lo menos que va a evitar que tenga mayores subas. Perfecto, Paulina. Después tenemos otra pregunta más. Dice, ¿qué potencial ven para harina y aceite de soja en Chicago con la situación de Argentina, llegando a los 35 millones de toneladas de soja aproximadamente? Bueno, por un lado, si miramos de nuevo el balance,
creo que sí, que tiene potencial de tener subas adicionales, pero pondría mucha atención en que, una, que el mercado en cierta forma ya está tomando eso, otra, que esto que justo en esta charla no estamos viendo la parte técnica, pero ese gráfico de, de harina de soja, que es explosivo con fondos especulativos, una posición comprada super récord y con un mundo que no reactiva como debería reactivar, creo que digamos, le puede poner un techo a pesar que nosotros tengamos una fuerte caída de producción. Bueno, pues tenemos una pregunta que la vamos a enviar después por privado, que es ¿cuánto cuesta el flete desde Brasil y cuánto desde Paraguay? Que era un poco lo que estabas comentando vos, Paulina, por importación de soja. Luego después enviamos la respuesta exacta por privado. Después la última es ¿qué opinan de ir tomando posición de trigo enero 24? No sé si querés contestar, Agustín o Sergio. Sí, bueno, en principio, bueno, todavía tenemos tiempo para lo que es el cultivo de trigo enero, viendo clima en Argentina y demás. La recomendación creo que va un poco por lo que comentaba Agustín recién, es oportuno por ahí tomar posición en el término, por ahí con opciones, sin comprometer ventas, pero viendo las posiciones como están en julio, de julio en adelante, específicamente para enero, lo que fue la pregunta, pero quizás con opciones sería lo mejor que tenemos como para ir tomando estos precios y este mercado que vemos, ¿no? Sí. Después... Perdón, sí. Sergio, acoto un poquitito. Por ahora la posición enero 24 no está abierta en el mercado, está abierta solo la posición diciembre de trigo y tiene 300 contratos de Upper Interest. Por ahora la posición está muy comenzando. No hay demasiado para hacer porque todavía el volumen de la posición de liquidez no es demasiado. Perfecto. Después tenemos otra pregunta más. Dice, ¿qué recomiendan vender primero, maíz o trigo? ¿Quién se juega? Yo la verdad, lo que yo veo que por ahí no está consensuado con el resto, si opinan distinto, yo creo que, bueno, en ambos casos son mercados intervenidos. El trigo ya está totalmente intervenido y el maíz creo que corre el riesgo. Hoy el maíz sigue estando con esos precios históricamente altos, con un premio respecto al año pasado, de tener, me imagino que hablará de disponible. Yo creo que aprovecharía que sigue estando, digamos, entre comillas, caliente el mercado de maíz por la posibilidad de que hagan una intervención como la que hicieron en el trigo. El trigo ya está intervenido, ya perdió $70, más allá que sigue estando caro en relación a lo que hay en el mercado internacional. Pero bueno, voy a hacer una respuesta bien de política o consultora. Sin saber exactamente cómo es la situación del otro lado, es muy difícil dar una recomendación, pero creo que hoy el maíz sigue teniendo un muy buen precio y corre el riesgo de que se intervenga igual que el trigo. Excelente. Paulina, bueno, ahora tenemos otra pregunta más. Dice, ¿los molinos están muy comprados en trigo? No están muy comprados. Están comprados más o menos estoy buscando en la presentación. Prácticamente de lo que está negociado de trigo, el 100%, o sea, el 90% es de la exportación. Mira, mientras estoy hablando con ustedes estoy buscando. De negociado de 6,8 millones de toneladas de trigo nuevo, la exportación tiene 5,6, de acuerdo a la Secretaría de Agricultura. O sea, los molinos tienen 1,2 millones negociadas, y el año pasado a esta altura era 1,1. O sea, hay capaz de 100.000 toneladas más que lo que había el año pasado. Está, digamos, en promedio como vienen habitualmente. Perfecto. Después otro, ¿cómo ven los fletes internacionales de soja de Brasil a China o Argentina a China? No sé si se refiere a los costos. Bueno, creo que más o menos tiene relación con la otra que nos preguntaban también. En el otro caso nos hablaban de importación y en este caso están hablando de exportación. Yo creo que, digamos, si comparando orígenes entre Brasil y Argentina, Brasil es es el principal exportador de soja,
si tiene esa mega cosecha, como que y hoy ya no estamos competitivos con soja, me da la sensación que el flete no va a ser digamos, un factor que determine que nos compren más soja en Argentina. El dato puntual no lo tengo, así que después de Sergio contestamos. Salvo que Sí, alguno... perfecto, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, Paulina. Excelente tu exposición. Y continuamos con Juan Ignacio Palevici, que nos va a acercar todo lo que es mercado bursátil nacional e internacional. Bueno, ¿me Bienvenido, escucha bien Juan. ahí? Perfecto. Buenísimo. Tengan un poco de paciencia, yo le contaba a los chicos antes de arrancar, se me cortó la luz en casa, así que tuve que venir a un servicio o un bar, en este caso, para tener un poco mejor de señal, así que se corta un poquito, me avisan y yo repito los conceptos de lo que haya dicho en ese momento. Voy a pasar las slides, me avisan si se ve. Ahí se está viendo bien. Sí, ahí se la ve. pantalla completa. Exacto. ¿Se ve la pantalla completa? Perfecto. Sí, perfecto, Juan. Buenísimo. Bueno, antes de arrancar con la presentación, mientras teníamos este Zoom, mientras hablaba Paulina y mientras hablaba Agustín, Sergio Massa salió a anunciar hace un ratito que van a recomprar bonos en dólares. Es una medida bastante inesperada desde el punto de vista del mercado en este momento. La verdad que venían los bonos subiéndolo así como un 55% en los últimos 2 meses y medio. Ya los bonos valen 35%, se pusieron a precios previo a la corrida en pesos que gatilló la renuncia de Guzmán y después la entrada de Batakis y después la salida de Batakis a las pocas semanas y la entrada de Sergio Massa. Me parece, digamos, algo sorpresiva desde el punto de vista de que los bonos era lógico comprarlos a 25, a 20 dólares cuando llegaron a valer 18, 19 o 20. No me parece lógico comprarlos a 35 cuando la curva en dólares se está acomodando y me parece que lo que quiere aceitar eso es una suba que ya se estaba dando por mayor contexto, por un mejor contexto, perdón, internacional que favorecía esa suba en los precios de bonos en dólares, porque ahora lo vamos a ver y lo había traído, pero digo, Ecuador subió mucho, Angola subió mucho, bonos muy de high yield, como le decimos nosotros, o sea, muy que están en la frontera, ya habían subido bastante, y la verdad es que salir a recomprar bonos en este contexto es más costoso, porque obviamente tenemos que comprar a 35 que comprar a 18, pero además el más costoso también tiene que ver con una cuestión de timing, ¿no? Yo lo que más que el gobierno va a comprar bonos en dólares, lo que quiere al final del día es influir en la cotización de contado con liqui, que para la decisión de ustedes no es menor, digamos, ¿no? De si compro contado o no compro contado, compro MEP o no compro MEP, ¿no? Que no compre contado. Pero bueno, vamos a repasar un poco lo que había traído y después abrimos preguntas porque imagino que va a estar un poco más concentrado en esto que acaban de anunciar, digamos, ¿sí? Respecto al año electoral, a 2023, nosotros tenemos un concepto ahí que es un pronóstico nublado, digamos, ¿no? Lo que estamos diciendo es que este año va a ser un año de alta inflación, de estancamiento, para ustedes un año también difícil por el tema de la sequía, o sea, va a ser un año difícil para el agro, probablemente es un año difícil para la industria, no solamente del agro, sino en general, porque la falta de dólares, sobre la cual de vuelta se anuncia esa compra por $1.000 millones, se le suma la sequía y todo eso genera una restricción de dólares que lo que va a terminar, generando de alguna forma es menor oferta de dólares para comprar insumos y eso retrae generalmente la industria. Decía alta inflación, un estancamiento, todo eso va a configurar un escenario nublado de niebla, digamos, ¿no? Decimos nublado porque no va a ser un año bueno en términos de actividad económica, en términos de crecimiento, y con niebla porque lo que va a generar es que no se va a poder de alguna forma ver lejos, digamos, no ver lejos justamente por la alta inflación. Desde el punto de vista de riesgos de mercado, lo que estamos viendo ahí son 3 riesgos, ¿no? El primer riesgo es el que ya comentaron largamente, que es la sequía. Nosotros creemos ahí que la sequía va a restarle al Banco Central entre 11 y 12 mil millones de dólares. El Banco Central tiene reservas por 7, así que imagínense que una sequía te deja vacío y te deja incluso en un terreno negativo, por lo tanto la forma de ajustar va a ser comprar importaciones para liberarte un poco la caja en dólares. El segundo riesgo que vemos es la deuda en pesos. Nosotros creemos que la deuda en pesos el gobierno la va a pagar. No creo que el gobierno reestructure la deuda en pesos, pero eso sí lo que va a terminar generando es más emisiones, y a más emisión se puede trasladar el contado con liqui, no en el primer trimestre del año, pero sí ya entrado el segundo trimestre, entrada la previa electoral. Y el tercer riesgo, por supuesto, es político, ¿no? El riesgo de que la
el ajuste que está llevando adelante Massa, porque es lisa y llanamente un ajuste, está licuando jubilaciones, está licuando planes sociales, está subiendo las tarifas, aunque a muchos no nos llegó la nueva tarifa, digamos, en el AMBA, la tarifa, bueno, a algunos se les llegaba alta, ¿no? Pero en el AMBA la tarifa empezó o debería haber aumentado estos últimos días, o debería llegar un aumento en los próximos días. Así que dicho todo esto, digamos, lo que estamos viendo es un riesgo político de que digamos, la vicepresidenta y la más política de este gobierno traten de forzar un desajuste fiscal, y ese desajuste fiscal genera tensiones con el ministro, que lo que trata es estabilizar la macro y de alguna forma llegar a 2023 sin una crisis económica desde el punto de vista financiero, cambiario, sin una devaluación del oficial, sin una crisis generada en pesos, etc. Todo ese riesgo que yo digo político, lo que te puede generar es, de alguna forma, miedos a que renuncie Massa, y hoy Massa es como un ancla para el gobierno de cierta prudencia fiscal, de cierto cuidado de la caja en dólares, de ciertas cosas que ayudan a estabilizar la economía. Obviamente, nosotros creemos que, digamos, una vez que pase el verano, la verdad es que, digamos, me parece que el gobierno va a tratar de, pasada la sequía, pasada la primera parte de la cosecha, o sea, pasada abril, mayo, junio, para mí en junio, julio se viene un nuevo dólar soja para, si no se viene en febrero, para tratar de ver cuántos dólares le pueden escupir al central, porque la liquidación después del dólar soja cayó a mínimos cuando uno mira los promedios anuales de liquidaciones, pero además digo, la verdad es que el gobierno debería impulsar un dólar soja más o menos llegado a junio, julio, me parece, para tratar de llegar con mucho más aire a la previa electoral. Después, en términos de pesos, lo que decía, me parece que no va a haber un default de la deuda en pesos, me parece que el gobierno ya demostró que quiere pagar esa deuda, que quiere de alguna forma honrar esos compromisos, ya sea comprándola en el secundario y que las canjee el propio Banco Central, o ya sea directamente cuando no se refinancie, emitir con el Banco Central y pagar. La emisión, por supuesto, tiene costos en materia de inflación, por eso creemos que, digamos, para poner en contexto, el gobierno emitió 10 puntos del producto en el último año, en 2022, la emisión fue 10 puntos del producto, más o menos 3,7 puntos del producto fueron para comprar bonos en pesos, para financiar el tesoro, para cambiar dólares por pesos y deteriorar el balance del Banco Central. Una parte adicional fue dólar soja, más o menos 2,5 puntos del producto se emitieron para comprar dólar soja, y la otra parte fue intereses del ELIX. Intereses del ELIX, que implica ese residuo que deja la emisión, el Banco Central lo absorbe y por eso paga intereses a una tasa mayor al 117% anual. Todo eso lo que te genera es de alguna forma una presión sobre la economía, una presión sobre los precios que probablemente deriven en una serie de mayor inflación durante 2023, y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Que esta desinflación que vimos nosotros de 4,9% en noviembre, 5,1% en diciembre, sea más transitoria que permanente, ¿no? O sea, no es que hayamos alcanzado un nuevo nivel de nominalidad, sino que hay factores muy puntuales que incluso ustedes conocen bien, o sea, ustedes, me refiero al sector, el agro tuvo que salir a faenar mucho más por la sequía, para evitar mortandades más altas, y eso bajó un poco los precios, sumado a que China estuvo virtualmente cerrado durante noviembre y se hizo caer mucho los precios de exportación en el mercado de China. Todo eso generó una caída en el precio de la carne que no es menor. La carne representa 10% de la canasta que te da el IPC, 10%. O sea que si la carne hubiese subido lo que subió la economía en general, la inflación hubiese sido 5,5%. Bien, o sea, pero relativicemos un poco el número, además de que 5% sigue siendo alto, ¿no? Pero bueno, hubiese alcanzado una inflación un poco más alta, ¿no? Bueno, dicho esto, que son los principales mensajes, de vuelta, yo voy a apoyarme en gráficos, pero lo que quería pasarles era esto también para que ustedes no se les haga muy larga mi presentación, que podamos abrir a preguntas, que es un poco más interesante. Acá vemos la dinámica de reservas netas, que así como el gobierno logra acumular, desde 500 pasa a acumular 7.500 millones de dólares, las pierde porque justamente se evapora ese dólar soja 1 y aparece el dólar soja 2, que eso lo que hace es rellenar, se quiere el tanque para pasar el primer semestre del año, que generalmente siempre es una oferta relativa de dólares más baja que el resto del año. Eso le deja un buen buffer, un buen apoyo para pasar el primer cuarto, el primer trimestre de 2023
tiene una buena reserva de dólares en el tanque, por así decirlo, y creo que eso va a generar que el gobierno pueda pasar sin muchas más complicaciones el primer trimestre, por lo menos 2023, ¿no? Se consumirá 1.500, 2.000 millones de dólares, pero va a terminar con un buen nivel de reserva neta llegado a la cosecha, que va a venir, como decíamos recién, más deteriorada que en otros años. Más deteriorada en términos relativos, digamos. Si miramos lo que fueron los últimos 3 años, es la tercera cosecha más, digamos, la liquidación de dólares que se puede la cosecha es la tercera más alta en los últimos 20 años, porque no hay dato para atrás, pero estoy seguro que también. Entonces, la verdad es que esa gran liquidación de agrodólares aún así nos pone sobre las cuerdas, porque el gobierno tiene un esquema, tiene un mecanismo de administración de la escasez que lo que hace es consumirte una enorme cantidad de dólares, no con brecha en 90 o el 100%, o sea, con una diferencia con el oficial entre 90 y 100%, lógicamente el negocio de cualquiera tendría que ser ir a comprar dólares al oficial al Banco Central y venderlos a la brecha. Entonces, todo eso consume dólares. Hoy el dólar oficial está barato. Y está barato hoy, está barato hace un mes. Digo, cada vez que la brecha sigue siendo 90 o 100%, el dólar oficial, perdón, se abarata mucho. ¿Sí? De alguna forma, lo que venimos diciendo es eso, ¿no? Digamos, reservas netas que venían escasas, lo que lograron hacer fue cubrir de alguna forma las necesidades del Banco Central, de los importadores en realidad, y eso genera un mayor uso de dólares. Lo que se está viendo también es, para contener estas escasas reservas, lo que se hace el Banco Central es ajuste del cepo. El ajuste del cepo tiene una consecuencia crucial en la economía, que es más sectores, más firmas, más empresas usan al dólar contado con liqui o al dólar blue como una referencia de precio. Entonces, el contado con liqui o el dólar blue sube mucho, tiene impacto sobre precios, no es inocuo, más cuando ajustas el cepo, porque ¿qué dice la firma? Que yo no puedo importar al oficial, lo que estoy vendiendo lo tengo que reponer a un costo más alto. Teóricamente, cuando me dejen importar, y ese costo más alto, la referencia tiene es el blue. Entonces, lo que estamos viendo es que la inflación se mueve cada vez más con la dinámica del contado con líquido del paralelo. Por eso no es menor que haya un ajuste del cepo en estos momentos. La decisión del Banco Central, después del dato de inflación de 4,9 y de 5,1%, fue bajar automáticamente el ritmo de evaluación del dólar oficial, ¿no? Tratar de que la macroeconomía estabilice su nominalidad, su ritmo de suba de precios, su ritmo de inflación en torno al 5% mensual. Lo que no bajó fue la tasa. Yo creo que no baja la tasa para no arriesgar de que el contado con liqui no suba. Esa no baja en la tasa, lo que te genera de alguna forma es una tasa real positiva, que lo que hizo fue que mucha gente invirtiendo en plazos fijos gane plata, digamos, ¿no? Por eso a veces decimos, no siempre comprar dólares es la mejor opción, hay veces que sí, hay veces que no. Por eso, digo, cuando uno mira estas cosas, a veces los gobiernos en general dan chances de estar posicionados en pesos y aún así ser rentables, digamos, ¿no? Obviamente hasta que alguien saca los pies del plato y todo eso puede llegar a caer como un piano, pero dicho de otra manera, lo que estamos diciendo es, digamos, el gobierno no va a arriesgar una baja en la tasa. Yo creo que si hay un dato de inflación nuevamente por debajo o en torno al 5%, que nosotros no lo estamos viendo con nuestro relevamiento, pero hay que decir que nos venimos equivocando, nosotros y todas las consultoras, respecto al dato de inflación que publica el INDEC. No se debería esperar mucho tiempo porque ya empezarían a sospechar de otro tipo. Si esto se sigue consolidando en un proceso de inflación más bajo, lo que estamos viendo es que el Banco Central ahí sí debería decidir bajar la tasa por una cuestión más política, por una señal hacia su núcleo más político, hacia su núcleo más interno. Entonces, dicho esto, lo que estamos viendo en el mercado es una contención del contado con liqui desde el punto de vista nominal. O sea, el contado con liqui hace rato que está en 3,40, 3,50, pero digo, sube mucho menos que lo que sube la inflación, mucho menos que suben los precios. Eso genera un atraso del tipo de cambio real y una brecha que se sostiene en torno a 90, en torno a 100%. ¿Por qué el blue sube más que el contado con liqui? Puede ser una pregunta. La verdad es que nuestro argumento detrás de todo esto es que las intervenciones del gobierno se focalizan generalmente en el contado con liqui. Entonces, cuando el gobierno interviene vía FGS, vía Banco Central, se focaliza en el contado con liquidación. Hay algo estructural también, que es que cada vez más los turistas liquidan al MEP y liquidan el contado con liqui, y eso también baja estructuralmente el contado con liqui. Y eso hace que el blue
y dé oportunidades, incluso, como se dice en algunos medios, digo, ese rublo que se hace, que vendo al blue, compro el contado con liqui, digo, en tanto tenga margen y no lo venga a buscar la FIP, para que es un negocio rentable, porque uno vende a 370, 380 y termina comprando a 350, 345, digamos, ¿no? Entonces se hace 30, 35 pesos de diferencia por un mero arbitraje de monedas, digamos, ¿no? Incluso de mercado, porque es la misma moneda, son dólares, ¿está bien? Entonces, esto tiene que ver con lo que es el contado con liqui. Lo que venimos diciendo estructuralmente es que digamos, el contado con liquidación está barato en el corto plazo. Creemos que el contado con liquidación debería tender a subir previo a las elecciones, digamos. Fíjense el gráfico a la izquierda, lo que muestra eso es cuál es el valor a precios de hoy del contado con liqui en cada momento del tiempo. O sea, la gestión de Alberto Fernández tuvo un dólar paralelo promedio de 370 pesos a precios de hoy. O sea, durante toda la gestión de Alberto, el dólar valió más o menos el libre 370 pesos. Hoy está en 350, pero tuvo máximos de 450 pesos, de 520 pesos. Todo eso influye y no es menor. Sí, o sea, tengan en cuenta que en el previo electoral, la incertidumbre política, digo, los manejos pueden generar cierta zozobra en el mercado y puede hacer que el contado con liqui suba, y ahí sí conviene estar posicionado más en dólares que en pesos. Pero mientras el carry siga, mientras la tasa de interés en pesos siga, la verdad es que es difícil pasarse al contado con liqui, porque uno tiene que ganar 25 pesos por mes, más o menos 30 pesos por mes, para que no perder contra la dinámica de la tasa de interés a la cual uno consigue los fondos. Ahora, dicho esto, consigue, los fondos o puede invertir en esos fondos si tiene pesos que no sabe dónde ponerlos, digamos, ¿no? La segunda cuestión que estamos viendo es que el contado con liqui de largo plazo es caro. O sea, si uno mira los periodos previos, tenemos que irnos a la crisis de la convertibilidad, al estallido de la convertibilidad, cuando el dólar subió a 380 pesos a precios de hoy, para encontrar valores de contado con liqui similares, ¿no? O sea, para encontrar valores de dólar oficial, perdón, similares. En aquel momento no había cepo. Entonces, la verdad que sí, a 180 el oficial atrasado, a 340 veces el contado con liqui está caro. En algún momento de 2024 deberíamos ver una convergencia a un número, yo diría superior que ese promedio que ven ahí, 230, pero un número más alto seguro del dólar oficial. No descarto que siga habiendo brecha en 2024, pero esa brecha debería converger a un menor valor, ¿sí? Esto es un poco la inflación que yo les decía, digamos, de corto plazo estabilizada en torno al 5%, de largo plazo lo que estamos viendo es una inflación que se aceleraría hacia el final del año y que nos dejaría con una inflación anualizada trimestralmente el último trimestre del año con 126%, es una inflación que se acelera más llegando al final. Esto es lo que decía de los pesos, el gobierno emitió 10 puntos del producto, emitió 3,7 puntos del producto para comprar bonos, DEX, para financiar al fisco, emitió 2 puntos del producto para comprar un dólar soft con precio diferencial, y emitió 4 puntos del producto para que toda esa emisión previa no genere tanta inflación y no se vaya tanto a la calle. Entonces todo eso genera de una forma más inflación futura, ¿sí? Esto es lo que arriesga el gobierno cuando yo digo las tensiones políticas, el riesgo del ajuste que había logrado Massa. Fíjense el gráfico a la izquierda, las barritas celestes, donde el gasto cae 6% en términos reales, o sea que el gobierno gasta hoy en cantidad de 6% menos que hace un año, en el semestre y que el semestre previo, y donde ajustó jubilaciones y pensiones, planes sociales, gobernadores, les gira menos plata a las provincias, y en último lugar subsidios económicos, porque la tarifa de energía debería tender a mejorar y además genera una caída en los costos de generación que se provocó eso en el mercado eléctrico. Eso no depende del gobierno, que también genera un ahorro energético. El gasoducto también debería generar un poco menos de subsidios y ahorrar más que nada en términos de dólares, ¿no? Así que eso es un punto no menor. Obviamente el gobierno va a dejar una herencia pesada, una herencia de 3,5 puntos de producto de déficit que el próximo gobierno tendrá que resolver si quiere estabilizar la macro y empezar a generar un programa de crecimiento más consolidado y más sólido. El problema de Argentina está en la deuda en pesos. El problema de Argentina son los 5 puntos del producto de deuda en pesos que tienen que, de alguna forma, afrontar el gobierno en 2023. Fíjense la barrita roja, esa es la deuda en pesos de gráfico a la derecha. El resto, parte ya se pagó porque era el primer pago cupón de los bonos en dólares, y si se fijan el perfil de vencimientos en dólares, la verdad es que no es muy exigente. Son un punto del producto, no es mucho. Todo eso debería tender a ser realizable. O sea, yo no veo un riesgo de default en la deuda en dólares. Me parece que si hay una reestructuración va a ser demasiado amigable, simplemente para dar un poquito de aire y no necesariamente
digamos, algo como se dice en la jerga de liability management, ¿no? O sea, un poco de reordenar pasivos para no existir el perfil de vencimientos en dólares. Otra de las cosas que veo y que destaco es que en el canje que hizo hace poco la deuda en pesos, el gobierno descomprimió los perfiles de vencimiento de corto plazo, o sea, descomprimió el primer trimestre a costa de abultarse el segundo trimestre del año, donde queda una enorme cantidad de pesos en manos privadas. El gobierno vencería un punto del producto por mes en manos privadas llegado el segundo trimestre del año. Eso, sin demanda privada. O sea, ¿qué dice el mercado? El mercado no está queriendo estirar vencimientos a 2024 porque no sabe si el próximo que viene se lo va a pagar o no. Entonces el gobierno, ¿qué hace? Coloca deuda corta para ir refinanciando los vencimientos y esa deuda corta que va colocando se va agrandando cada vez más en un periodo más corto de tiempo. Fíjense, la licitación que se hace hoy, el instrumento más largo es a octubre del 2023, en un par de meses. Entonces, esa poca disposición del mercado de estirar vencimientos a 2024, lo que genera es que se acumule mucha deuda de corto plazo y que el riesgo de emisión sea muy alto en el trimestre previo a las elecciones, previo a las PASO, que deberían ser, según lo que se publicó en el calendario electoral, en agosto. Las candidaturas se definen en junio, fines de junio, todo eso ya nos setea un año electoral. Estamos a 5 meses de que se definen las candidaturas, estamos a 7 meses de las PASO, estamos adentrándonos en un año electoral donde todavía tenemos pocas definiciones de los candidatos políticos, de quién va a jugar. Todo lo que yo creo que pase de acá hasta marzo va a ser mucha especulación o mucho reordenamiento de alianzas, etcétera, pero no va a generar de alguna forma una certidumbre sobre quiénes van a ser los candidatos, que es lo que le importa al mercado, ¿no? Digo, ¿el mercado qué va a estar preguntando? Si el país tiene que elegir entre dos candidatos más o menos pro mercado, o si el país tiene que elegir entre un candidato pro mercado, que sería el de la oposición, y un candidato radical, que sería, radical me refiero a de ideas más afines al oficialismo y más arraigadas, que sería alguien del oficialismo, del ala dura del kirchnerismo. Si el candidato de mercado viene de los dos lados, léase, el oficialismo pone un candidato que al mercado le guste, que tiene, digamos, por más que no nos guste a nosotros, al mercado, digamos, el actual ministro no le caería mal. El mercado, la verdad es que tiene margen para seguir subiendo, ¿no? Me refiero a acciones, me refiero a bonos. Yo hoy estoy más optimista con los bonos que las acciones. O sea, me parece que es mejor tener bonos que tener acciones. Después de lo de hoy yo vendería bonos y esperaría ver dónde se estabiliza, porque la suba de hoy va a estar muy influenciada por este anuncio de Massa que avisó que va a recomprar deuda en dólares. Pero aún así digo, hasta ayer, hasta este anuncio yo estaba... Uy, se me fue. Se me cayó la conexión. Se cortó un poco tu video, Juan. Perdón, se me había caído la conexión. ¿Se me escucha ahí? Ahí volviste, perfecto. Sí, ¿ahí se me escucha? Sí, se te escucha perfecto, no se ve la presentación. Perfecto. Ahí se debería ver, ¿no? Ahí está perfecto. Gracias. Buenísimo. No, lo que decía al final de eso era que yo estoy más optimista desde el punto de vista de bonos que de acciones, digamos, ¿no? Después del rally de las últimas semanas en las acciones, me parece que quedaron relativamente caras versus los bonos en términos de riesgo país y Merval en dólares, ¿no? Que es una métrica que se usa bastante y que me parece bastante piola para analizar el mercado financiero. Dicho esto, de vuelta, deuda en pesos, yo estoy optimista de muy corto plazo, próximos 3 meses, para quien no puede dolarizarse por algún motivo en particular. Para el que pueda dolarizarse, yo recomiendo, de vuelta, esperaría que pase un poco la espuma de todo este anuncio, esperaría que se acumulen un poco los bonos en un nuevo nivel de 32, 33 dólares, y no me disgusta entrar a bonos en dólares con pesos para cubrirse de la brecha y para ganar cierto margen de upside en los bonos. De corto plazo yo prefiero más una LEDE que una LECER, prefiero más una tasa fija que una inflación, porque las letras ajustables por inflación están siendo intervenidas por el Banco Central y tienen un precio muy alto, y eso deja en el relativo una expectativa de inflación demasiado alta para lo que esperamos, incluso nosotros que tenemos una ciudad más pesimista que el propio gobierno. Entonces, dicho esto, me parece más atractiva una LEDE de abril o de mayo que una LECER para ese mismo periodo, ¿sí?
De hecho, fíjense este gráfico a la izquierda, que a veces lo mostraba hace varias reuniones que no lo traía, pero que lo vuelvo a traer. Ganan las leyes en el cortísimo plazo, para el que de vuelta tiene que estar en pesos sí o sí. Para el que tiene la posibilidad de dolarizarse, yo empezaría a ir rotando lentamente, aprovecharía estas paridades del contado con liqui en 350 pesos para dolarizar parte de la cartera, seguir haciendo un poquito de tasa, ir cada vez que me vence un plazo fijo mes por mes, si es que el plazo fijo no, pero un fondo, me refiero a un fondo mes a mes, ir pasando esos pesos de a poco a contado con liqui, aprovechando de vuelta, o al MEP, aprovechando de vuelta estos valores relativamente bajos de las paridades. De vuelta, la suba de los bonos en dólares que vimos en los últimos 4 meses, en el último trimestre, si quieren, de 55% en dólares, que pasaron de valer 18 a valer 32, tiene que ver con el mundo. Ecuador subió, mercados emergentes en general subió, Angola subió, Ucrania mejoró, incluso aunque está en guerra. Todo esto, ¿por qué? Por lo que decía un poco Paulina, una Fed menos dura en términos monetarios hacia el final del 2023, lo que genera es un atractivo por la renta fija, un atractivo por las tasas largas que no van a subir mucho si la Fed frena esta suba de tasas, que pone atractiva la deuda en dólares de todos los países. Y Argentina es parte de todos esos países. Entonces, la suba en los bonos en dólares genera cierto, explicada en cierta forma por lo que pasa en el resto del mundo. De vuelta, ¿qué bonos recomendamos comprar? A nosotros nos gusta mucho el G30 porque es cortito, porque tiene una paridad relativamente baja y porque frente a un escenario de reacomodamiento del mercado con un nuevo gobierno para lo que decimos nosotros trade electoral, tratar de tradear las elecciones, nos gusta más el 30 porque si se acomoda la curva y la curva vuelve a tener una pendiente, como el mercado generalmente tiene una pendiente positiva, el 30 tiene más chance de ganar que un 35. Y un 41 para diversificar ahí el riesgo de legislación, el riesgo indentro, o sea, el riesgo de que si no hay una reestructuración, un escenario negativo, el 41 es más difícil que sufra más en términos de recorte de lo que vale ese bono, porque tiene unas CACs, unos porcentajes de aceptación que requiere mucho más altos. Dicho esto, acá termina mi presentación, abro preguntas, lo que necesiten o lo que quieran preguntarme, estoy a total disposición. No la quise hacer muy larga para justamente no comerles mucho tiempo a ustedes también. Perfecto, Juan Ignacio, como siempre, excelente tu presentación. Ahí tenemos algunas preguntas. Un poco ya lo fuiste comentando en la charla. Una primera pregunta es, ¿hay que seguir teniendo bonos? Bueno, yo de vuelta, desde antes de ayer yo lo que hubiese dicho es que para promediar la suba uno podría llegar a vender algo, pero de view estructural, o sea, de forma de acá a 2 años, creo que los bonos son un buen mecanismo de ahorro con una combinación lógica con obligaciones negociables. Obligaciones negociables, me refiero a obligaciones negociables de buen crédito, buena yield, es decir, combinar un poco de crédito soberano, que tiene más riesgo de default que una empresa, pero las empresas valen mucho más que el soberano. Entonces, combinar un poquito esas dos cosas, pero sí, estructuralmente yo seguiré teniendo bonos si uno quiere aprovechar para ver si tradea, como decimos nosotros, hace algo más de corto plazo, vendiendo y comprando en un par de días, si esto vuelve a caer, que me parece que es mi impresión, porque siempre estas noticias, como le dice el mercado, sell the news, digamos, ¿no? O sea, vender con la noticia, comprar cuando todo esto haya pasado. Me parece que en ese caso podría ser un trade más deportivo. Perfecto. Mira, te pego hay una pregunta que está al final, pero un poco lo pego con lo que comentabas recién de obligaciones negociables. ¿Qué obligación negociable se ve atractiva hoy como para inversión? A ver, a mí me gustan mucho las obligaciones negociables de empresas energéticas. No voy a recomendar ninguna en particular porque no tiene sentido, digamos, recomendar alguna específica, pero me gustan mucho las energéticas, es un sector que me parece que tiene mucho margen de crecimiento. Algunas empresas que sean de consumo masivo, que sean sólidas desde el punto de vista de los balances. Ahí habría que ver cuál eligen, pero digo, una tasa del 8, 9, 10% de una empresa energética en dólares, piensen que ustedes duplican inversión en 6 años, 7 años. Es una buena estrategia en un mundo de vuelta donde cuesta conseguir rendimientos o créditos buenos que paguen una buena tasa. Sí, y recordemos que en el caso de las ON sirven también como contragarantía para presentar en las SGR, ¿no? Nosotros estamos utilizando clientes que tienen SGR como aval las ON que tengan en cartera. Eso es un muy buen punto porque además de tener rentabilidad con las ON que bien estás recomendando o que están en mercado, también sirven para financiación. Ahí tenemos otra pregunta más.
¿Hay intervenciones del gobierno en el dólar paralelo? Sí, y queda claro, con esto va a anunciar más, el gobierno está comprando bonos en dólares en el mercado paralelo para influir en la cotización del MEP y el contado con liqui, y eso se ve claramente reflejado en el mercado, porque si usted mira la última media hora de mercado, siempre el MEP cuando viene subiendo en la rueda termina cayendo brutalmente en la última media hora, y eso es claramente una intervención que creo que va a seguir en tanto y en cuanto de alguna forma se acerquen las elecciones y el contado con liqui sea el que más marque ese termómetro de riesgo de suba del tipo de cambio, ¿no? Perfecto, con todo esto que nos comentabas, Juan Ignacio, tenemos la gran incógnita de prácticamente de todos es, ¿conviene pesos, dólares o soja? Un poco fuiste respondiendo a estas preguntas, pero bueno, como para reforzar la idea. También sumo a No, me Paulina parece si que de quiere. vuelta. Sí. Yo creo que, a ver, hay que estar tranquilo estando en soja, que la puede cuidar hasta el 2024. No me parece una mala decisión financiera porque en 2024 yo esperaría que haya una corrección de tipo de cambio oficial y que eso genere, o sea, en tanto y en cuanto no le encaja, me parece que desprenderse de la soja capaz no es una cosa que sea de manera urgente, necesite hacerse de manera urgente. En pesos dólares ya lo fui diciendo en el sentido de ir migrando lentamente hacia dólares para protegerse frente al escenario electoral, que, digamos, capaz los pesos siguen ganando versus el dólar, pero yo prefiero dormir más tranquilo estando en dólares que estando en pesos con el riesgo inherente de las elecciones en el medio, ¿no? Perfecto. Bueno, por el momento no tenemos más preguntas en el panel. Quería agradecerles a todos los asistentes por haber compartido con nosotros este webinar al principio del año. También agradecerles a todos los panelistas, a Paulina Lescano en su primer webinar, también a vos, Juan Ignacio, como siempre, con toda la información que nos acercás, y a Agustín también por todo lo que nos acerca de Matt Barrofex y opciones y estrategias. Los invitamos a todos los asistentes, si han quedado dudas y demás, que se acerquen a la mesa comercial o a cualquier contacto de MGM como para poder evacuar todas las dudas y ayudarlos en día a día lo que necesiten para la comercialización. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y un buen comienzo de año. Gracias. Chao, gracias a todos ustedes como siempre por el espacio. Gracias.